Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Cuántos ya tienen Romanos capítulo 6, verso 6? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué dice? A la de 3 vamos a darle. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A ver, todos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú obres y que tú seas el que te glorifiques en nuestras vidas y nos hagas entender ese propósito. Padre, estamos aquí porque recibimos de tu palabra, que no solo quede, Padre, en nuestra mente, sino que llegue escrita, Señor, al corazón. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, según, Señor, aún no siendo digno ni merecedor, me da la oportunidad de estar aquí. Usa mis labios y bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte y no se te olvide que este jueves puedes llevar ropa y la vamos a llevar para allá. Y para el 16, los lápices y todo lo que te comenté. Vamos a terminar. Esta es la cuarta parte. Quiero que sepas que el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entendemos que el pecado tiene una consecuencia. La consecuencia no son agradables, pero que nosotros entendamos que dentro del propósito de Dios, cuando apareció el pecado, después en Génesis capítulo 3, verso 15, hay una oportunidad de redención. La oportunidad de redención que tenemos es para cada uno de nosotros que podemos en realidad creer en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros entendemos lo que Dios quiere con nosotros, no quiere que nosotros vivamos en una vida de muerte. Y la parte 4 consiste, y es parte de lo que hemos estado aprendiendo, a que nosotros no debemos de servir al pecado como parte 3, pero en la parte 4 debemos de ver que debemos de andar en el Espíritu. Y si usted está escribiendo, una de las siguientes es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Tal vez tú digas, bueno, he escuchado, he visto, se me ha enseñado de alguna manera o de otra manera. Romanos capítulo 8, desde el verso 1 al verso 14, hay unos puntos claves que tú y yo debemos de entender. En su contexto, toda la Biblia nos habla acerca de poder ser nosotros, gente que ya no vivimos en la genética antigua, pecaminosa, y ni en el pecado original, sino que ahora tenemos un libre albedrío que decidimos seguir a Jesús. Pero tal vez digas, bueno, ¿qué es andar en el Espíritu? Quiero que tú entiendas lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo entendemos que no hay condenación, que esa condenación ya no existe cuando aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y único Salvador. Y todos lo pueden entender y decir, bueno, ya no hay condenación, ya soy libre, no estoy condenado. Pero ¿qué pasa cuando uno comete pecados habituales que te están separando de Dios? ¿Y cómo podemos en realidad describir lo que es andar en el Espíritu? El mismo Romanos está en el capítulo 8, en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Repite conmigo, si me ocupo de la carne, voy a morir. ¿Sí? Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, dice la Escritura, pero el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparte de la carne va a traer consecuencias mortales. Y el ocuparte de lo que es el Espíritu te traerá vida y paz. ¿En qué quieres vivir? ¿En paz y con vida o quieres vivir muerte espiritualmente separado de Dios? Entonces, el ocuparte de la carne va a traer esa separación. Y si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, va a traer vida y va a traer paz. Nosotros necesitamos vida y paz. Nosotros necesitamos estar en paz. Nosotros necesitamos en realidad andar en el Espíritu para tener esa vida y tenerla en abundancia, para que nosotros vivamos en paz. La paz que sobrepasa todo el entendimiento, la relación que hay entre tú y tus seres queridos y Dios y
tu persona. Entonces, si queremos andar en el Espíritu, no debemos en realidad ocuparnos en las cosas carnales. Y si nos ocupamos del Espíritu, viviremos esta vida en su totalidad y una vida en paz. Amén. En el verso siguiente, en el verso 8, es andar en el Espíritu. Bueno, como inciso A, es ocuparnos de las cosas del Espíritu y tendremos vida y tendremos paz. Pero en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ese es el Espíritu de usted. El Espíritu de usted vive por causa de esa justicia, porque Dios ha sido justo. Amén. La justicia de Dios es prácticamente lo que hace que tú y yo estemos en vida. Y estamos hablando de una vida espiritual, de en realidad que estemos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. El pecado subyuga a la gente, el pecado esclaviza a la gente, el pecado distorsiona a la gente, trastorna a la gente. Pero si nos ocupamos nosotros en las cosas del Espíritu, o sea, del Espíritu de Dios, tendremos vida y paz. Amén. Y si nosotros estamos viviendo por causa de la justicia, el Señor ha sido justo. Amén. El andar en el Espíritu también en el verso mismo, ahí dice en el verso 11, parte del final del versículo dice, Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate. Si tú vives en la plenitud de andar en el Espíritu, el Señor vivifica tu cuerpo mortal. Entonces vivifica tu cuerpo físico. Ahora por eso tu cuerpo físico ya no se enseñorea el pecado de ti. Entonces tu vida que vives espiritual te trae un beneficio a tu vida física. ¿Sí? Ahora tu vida física, porque esa realidad, el cuerpo mortal, por el Espíritu de Dios, el Señor lo vivifica. O sea, ya no hay cosa que te pueda traer una depresión. Ya no hay cosa que pueda traerte en realidad, un yugo que te traiga todo, vamos a llamarlo así, como dicen en Michoacán, todo agüitado, todo ahí desesperado, que estés todo así desfalleciendo. Si andas en el Espíritu, por mucho que venga la situación difícil, el Señor vivifica ese cuerpo ¿de qué? Ese cuerpo mortal. Ayer alguien me comentaba y me decía, estaba enferma y me sentía enferma y me sentía re mal enferma, pero mi marido me dijo, voy a orar por ti. Y en cierto momento, vamos a decir que alguien te diga, voy a orar por ti, pero tú quisieras tomarte tus pastillas. No es pecado tomarte las pastillas, pero que alguien te diga, voy a orar por ti. Y dice, después oró por mí mi marido, y cuando me levanté sin nada. ¿Sí? La presencia de Dios, andar en el Espíritu, vivifica el cuerpo mortal. Si creemos a la palabra de Dios, el andar en el Espíritu, no nos ocupamos de las cosas de la carne, nosotros prácticamente nos preocupamos de las cosas espirituales y habrá vida y paz. Y si nosotros andamos en la presencia de Dios y el Señor mora en nosotros, el cuerpo mortal es vivificado de parte de Dios. Ahora sí se va desgastando, pero el Señor va trayendo fortaleza, el Señor trae paz a tu vida, el Señor trae consuelo a tu vida. Ves la promesa de Dios, ejercitas tu fe y ya hay una manera diferente de vivir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Ese es andar en el Espíritu. Para poder vencer los pecados habituales, tenemos que confiar en el Señor. Andar espiritualmente, no carnalmente. Porque si andamos carnalmente, andamos creyendo que otras cosas son lo que traerán beneficio. Pero si andamos espiritualmente, podemos darnos cuenta que el Señor vivifica el cuerpo mortal. Y ese cuerpo mortal vivificado, aunque esté agobiado por alguna enfermedad física, el Señor te da una promesa de sanidad. El Señor te trae una promesa de restitución y restauración.
Y el Señor te trae, solo debes de creer, porque te debes de preocupar de las cosas del Espíritu de Dios. El Señor ha dado su Espíritu Santo para guiarnos. El Señor ha dado su Espíritu Santo para consolarnos. Y el problema que aparece en la mente del hombre es cuando el Satanás mismo quiere contradecir lo que es la palabra de Dios o apagar la palabra de Dios para que no resalte en tu corazón y estés emocionalmente tirado, estés trastornado. Pero el Señor quiere traer vida y vida en abundancia para que seas vivificado. Eso sí, no te lo garantizo, te vas a arrugar. Yo ya me di cuenta, ya se me está arrugando más aquí. Pero déjame decirte que a pesar de las circunstancias difíciles, el Señor vivifica ese cuerpo mortal y hay ánimo para seguir adelante. El mismo Jesús vivificará. Y nosotros debemos de entender, porque si vivimos conforme a lo que es la carne, nosotros vamos a tener muerte espiritual. Sí, pero si nos dedicamos a las cosas espirituales, nosotros ahora viviremos. Fíjate, hay un esquema que puse ahí y dice, si lo ponen ahorita en la pantalla, crucificar a la carne, Gálatas 5:24, entrar al lugar santísimo. Nosotros a veces no podemos tener una relación con Dios porque queremos seguirnos preocupando por las cosas carnales, por los deseos carnales. Queremos seguir preocupándonos por eso. Pero el crucificar la carne, uno entra a ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo eres lleno de la presencia de Dios. En ese lugar santísimo eres lleno de la presencia de Dios y está vivificando tu vida y te está dando una esperanza y estás teniendo en cuenta la promesa que Dios tiene para tu vida y te vas a dar cuenta que Dios tiene una promesa para tu casa. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios está en tu vida, Efesios 5:18 habla, se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida, de lo que habla Gálatas, y ya no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Pero debemos de entender que debemos de crucificar la carne, no dedicarnos a las cosas carnales, dedicarnos a estar en la presencia de Dios, porque el estar llenos de la presencia de Dios se manifestará el fruto en el momento adecuado, y el fruto en el momento adecuado andarás y vivirás en el Espíritu de Dios, y ya no andas conforme a los rudimentos de esta carne, ya no vas a andar conforme a los deseos de esta carne. Y para ser más específico, deseos del Espíritu, leer la Biblia. Deseos de la carne, no leer la Biblia. Deseos del Espíritu, ir a la iglesia. Deseos de la carne, irte a la pulga. Deseos del Espíritu, hacer el bien al prójimo. Deseos de la carne, solo pensar en mi propio beneficio. Deseos del Espíritu, sentir gozo siempre. Y deseos de la carne, sentir depresión. ¿Y qué dice? Y amargura siempre. Esos son los deseos de la carne. Deseos del Espíritu, cantar a Dios. Deseos de la carne, cantarle a la vida y a otros sentimientos. ¿Sí? Deseos espirituales o deseos del Espíritu, compararme con la santidad de Dios. Deseos carnales, compararme con las demás personas. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellos lo hacen, yo soy más santo que él, yo soy más limpio que él. Deseos del Espíritu, buscar la pureza sexual. Deseos de la carne, buscar la fornicación y el adulterio. Eso es prácticamente los deseos espirituales. Y si alguien los puede apuntar, apúntenlos. ¿Sí? Para vencer el pecado habitual debemos andar en el Espíritu. Nos trae un beneficio, nos trae algo. La suma de su palabra es para nosotros edificación de parte de Dios. Debemos de permanecer en Él. Debemos de que Él permanezca en nosotros. Y si andamos y vive el Espíritu de Dios en nosotros, somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quién no pasa circunstancias difíciles? Pero si te pasan las circunstancias difíciles y vives en los deseos carnales, esa circunstancia te va a agobiar. Pero si vives en lo que es la llenura de Dios, eso te va a ayudar a seguir adelante.
Los problemas como los grupos vida que los vamos a implementar en toda la casa, y espero que los que lo tienen lo estén viendo. ¿Para qué te sirven los problemas? Algunos los problemas los derrotan y algunos los problemas le ayudan a crecer, pero debe de ser en la presencia de Dios. Si nosotros estamos entendiendo que cómo podemos derribar esos pecados habituales, debemos de entender que Dios ha traído algo mejor, y es andar en el Espíritu, andar en su presencia. Ahora, como siguiente punto, el ejercitar el amor. Muchos de nosotros ejercitamos el amor con aquellos que no nos hieren, pero con los que nos hieren se nos acaba el fervor. Y dice la Escritura que nosotros debemos de ejercitar el amor. Y 1 de Pedro capítulo 4 verso 8 al 9 dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Qué tipo de amor debemos de tener? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Y luego dice: hospedados los unos a los otros sin murmuración. Una persona que permanece en ferviente amor, y lo ferviente es una palabra que es intensamente, constantemente. ¿Sí? Permanecer en un amor ferviente es intensamente y constantemente. Si tú te vas a ayudar a alguien y en realidad le sientes amor por él, es constante. Ese amor no deja de ser. Ese amor cubre multitud de pecados. Es una manera de actuar de lo que Dios quiere que nosotros seamos intensamente. No dejamos. El amor nunca deja de ser. Cuando te sientes ofendido, como que sientes que ya no ama. Cuando te sientes dolido, como que sientes que ya estás lejos. Pero el amor fervientemente es el que debemos de practicar. Y luego dice: sea hospedador y no sea murmurador. ¿Y qué es murmuración? La murmuración es un whispering, como así poquito, calladito. Y hay maneras de la murmuración. La palabra en sí, murmuración, no es un pecado. Porque tú puedes, vamos a decir ahorita, decirle Leonel a su mujer: voy al baño. Y no está haciendo nada. Pero fíjate, la murmuración que está diciendo, si hubiera vendido eso y se hubiera dado, es expresar un disgusto indignado. Cuando tú ya haces algo, whispering, murmurando en el oído de alguien, cuando ya lo estás haciendo indignado y lo estás haciendo en una manera disgustado, ese ya se está convirtiendo en un pecado. Ese ya es murmuración. ¿Sí? Si estuviéramos cantando y alguien tuviera que salir y decir: ¿sabes qué? Me acaban de hablar de México. Esto es la palabra murmurar, pero no está haciendo nada malo. Entonces lo que pasa, date cuenta que la gente que murmura es la gente que expresa un disgusto indignado. Cuando tú ya le dices, te das cuenta: se va a ir a México, se va a ir a gastar el dinero. No es cierto. ¿Por qué no te parece disgustado e indignado? ¿Sí? Ese es ahí que debemos de cuidar. El amor ferviente, ese amor, ese es intensamente. ¿Y cómo es? Constantemente. Si debemos entender que si andamos en amor, ante todo tener entre vosotros ese amor ferviente, que ese amor es intensamente y constantemente. ¿Cómo? Intensamente y constantemente. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. En Marcos hubo una situación, dijo: no lo hubiéramos podido vender. La gente murmuraba y decía: si hubiera podido hacer esta cosa. Entonces nosotros debemos de entender que para poder romper esos pecados o deshacer de ese pecado habitual, ejercitar el amor. Ejercitar el amor, que es lo que nos va a traer algo de mejoría, y esa mejoría va a ser que nos va a ayudar a cubrir los errores de los demás. Eso nos va a ayudar a no murmurar. Eso nos va a ayudar a no estar indignados. Ahora, hay un abogado como tercer punto de la cuarta parte de cómo vender: ir al abogado. Si tú llegas a fallar, tienes un abogado, y tengo un abogado.
Y la Biblia nos enseña en 1 San Juan capítulo 2, verso 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo, ¿qué? Todo el mundo. El acusador, que es Satanás, ha querido acusarte. ¿Sí? Satanás ha querido estar acusando, pero nosotros tenemos un abogado. ¿Para con quién? Para con el Padre, es a Jesucristo el justo. Si nosotros entendemos que Satanás quiere que estés sintiéndote acusado todo el tiempo y acusándote todo el tiempo, tú debes de ir a Jesucristo, despójate de toda contaminación, ve y confiesa. Porque hay 12 mayores cosas en San Juan 3:16. San Juan 3:16, a veces la gente se lo sabe como su amuleto, se lo sabe como si fuera su oración de suerte del día. Y hay veces algunos hasta cristianos juegan loto y le ponen 3:16. ¿Sí? Y piensan que ese es su número favorito o su número de suerte. Pero hay 12 mayores cosas. Y San Juan 3:16, ¿por qué? Y es una mayor explicación. Y la explicación viene a ser una manera de mayor de intensidad, de tal manera. O sea, de la manera que por qué Dios lo hizo y cómo es que lo hizo. Y también no solo eso, sino el mayor mandamiento, lo que es el amor. Y no solo el mayor mandamiento, sino el mayor Dios o ser, ¿sí? Que viene siendo Dios, el mayor objetivo al mundo. Ese objetivo es tan grande que es para todo el mundo, que dio, y es el mayor regalo, es el regalo mayor que la raza humana puede recibir. ¿Sí? Otro de los mayores, el mayor sacrificio a su unigénito hijo, a su hijo único. Y luego, ¿para qué? Para que todo el mayor alcance. Y Jesús hizo las cosas en grande. Y por eso San Juan 3:16 habla de los 12 mayores. Las mayores cosas que no pueden haber. No puede haber cosas mayores que esta, sino que lo que hizo, mayor condición. Aquel que cree, aquel que no se pierda, para que no se pierda, para que es en sí una verdadera entendimiento, es un verdadero entendimiento para aquellos que comprenden que Dios no quiere que nos perdamos, sino que Dios quiere que conquistar esa mayor conquista para que tengamos esa mayor esperanza que es la vida eterna. Pero si nosotros no vamos al abogado, si nosotros dejamos al abogado, nosotros caeremos en una situación que desafortunadamente la gente es lo que hace o lo que vive. ¿Qué hacer en caso de pecado? ¿Sí? La gente no entiende. Si nosotros nos damos cuenta, debemos de entender. Si fallaste, mantén la calma. Mantén la calma. Pero el mantener la calma no quiere decir que tú vas a estar ahí quieto. Mantener la calma es reconocer. Normalmente cuando alguien está pasando algo difícil y en ese momento se espanta, reacciona, y esa reacción hace que toma malas decisiones. Pero si tú fallaste sin pecado y pecaste, mantén la calma, pero reconoce que tienes que confesar. Reconoce que has fallado. ¿Sí? Ahora vas a decir, bueno, qué calma, te encuentras en un estado muerto. Bueno, qué bueno es estar muerto. No, déjame decirte que la paga del pecado es muerte, es una situación, pero no te alarmes, ¿sí? Solo estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo. Y si uno nace de nuevo, podemos entender que podemos platicar con Dios, ¿sí? Y podemos confesar nuestros pecados. Reconocemos que Jesús es el Salvador y que resucitó de los muertos para darnos vida. Y ahora nosotros podemos ser salvos por medio de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué haces en caso de que pecas? Ve al Señor. ¿Qué haces en caso de que pecas? No te quedes condenado. ¿Qué haces en los momentos cuando has fallado? ¿Sí? Acuérdate que hay 12 mayores dentro de San Juan 3:16.
para que puedas entender. Ponte de pie. Si nosotros le decimos, Señor, estamos aquí. Y si le decimos, Señor, estamos aquí, queremos ser diferentes. Queremos vivir de una manera que te estemos agradando. Ya sea que hayas fallado, o hayas cometido, o hayas cerrado, o de la manera que tú lo veas, o el nombre que tú le des. Si nosotros no vencemos los pecados habituales, nosotros caeremos en una muerte espiritual. Desde el primer tema es reconocer y confesar. Reconocer y confesar es algo que a veces nos cuesta. Pero si reconocemos y confesamos, no serviremos al pecado. Dejaremos lo malo, resistiremos al diablo. Usaremos la palabra de Dios. Andaremos en el Espíritu. Ejercitaremos el amor e iremos con el abogado. Porque el abogado quiere hacer su litigio. Para que ya no vivamos en esa vida espiritual muerta. Dios en su infinita misericordia se ha presentado a tu vida. La vida que el Señor nos ha prestado es para que la tengamos vida y vida en abundancia. Hay muchos beneficios dentro de lo que es el propósito de Dios. Dios no quiere venderte un producto, ni Dios te quiere dar una falsa promesa, pero Él hizo mayores cosas. Y como hijos de Dios, mayores cosas nosotros haremos. Si en tu corazón es el poder vivir una vida dentro del Espíritu, dice, Señor, yo me quiero preocupar por las cosas espirituales y no las carnales, porque las espirituales me traerán beneficios. ¿Sí? Soy beneficiado, Señor, porque mostraste tu amor para con nosotros. Iglesia, si tú has fallado, confiesa tu pecado. Si tú no has reconocido, reconozcamos. Y para concluir, acuérdate de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Porque en la Biblia hay instrucción. Porque en la Biblia hay limpieza. Y también te di una lista. Y tú puedas entender, y yo, que el Señor quiere hacer mayores cosas con nosotros, para que nosotros hagamos más cosas. Cierra tus ojos. Señor, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por estas oportunidades que nos das. Te agradecemos, Padre Celestial, que hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, te has manifestado, Padre eterno. Sigue obrando en nosotros. Sigue, Señor, completando la obra, Señor. Queremos vencer, Señor, todas esas artimañas de Satanás en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, hazme entender y redalúyeme en qué es lo que estoy fallando, en qué necesito despojarme de toda esa contaminación, reconocer, Señor, para poder agradarte, Señor. Señor, vivir dentro de lo que es la vida espiritual, Señor. Una espiritualidad, Señor, genuina, no una espiritualidad falsa. Porque puede haber hombres espirituales en la iglesia, pero los más carnales dentro de su casa. Porque puede haber hombres espirituales, súper espirituales dentro de la iglesia, pero ser los más carnales en el trabajo. Señor, por eso te pedimos que tú, Señor, seas el que obres. Y sabemos que Cristo Jesús ha venido a pelear nuestro caso.
Sabemos que en Cristo Jesús hay redención de pecados y en ti hay libertad, Señor. Y tú, Señor, vivificarás, Señor. Y tú edificarás, Padre eterno. Señor, nosotros debemos de abundar en amor, Señor, intensamente y constantemente, porque es ese amor ferviente, Señor, el amor ágape, el incondicional, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Señor, sigue produciendo el querer como el hacer para agradarte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, porque por medio de tu palabra conocemos y sabemos, Señor, que en ti, Señor, que en ti hay ese perdón. Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, a vivir una vida que te agrade, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, no nos gobernará, no nos guiará, Señor. No, Señor, gobernará nuestra vida, Padre. Señor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, el enojo, la indiferencia, Señor, la envidia no gobernará nuestra vida, Padre eterno. Señor, no, la murmuración no gobernará la indignación, Padre, en el nombre de Jesucristo, sino que ahora somos libres, Señor, y somos libres porque si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres, Padre eterno. Señor, ayúdanos a seguir, a continuar, Padre eterno, dentro del propósito tuyo. Señor, que podamos agradarte, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre celestial. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre eterno.